Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Os voy a hacer una confesión. No tengo mucha idea sobre el tema del que voy a hablar hoy. Alguno dirá, bueno, pues menuda novedad, ¿no? Si este tío nunca tiene ni puta idea de lo que habla, y bueno, lo acepto, ¿no? Pero en este caso, esta situación es más conveniente que nunca porque precisamente de lo que voy a hablar, que es del tema de la recaudación de las películas en el cine y de si estas ganan o no dinero, lo que quiero reflejar es que normalmente hablamos de ese tema con mucha ligereza y normalmente no tenemos ni idea de qué estamos hablando, ni tenemos elementos de juicio para evaluar si tal película gana dinero o no gana dinero. Por lo tanto, el no saber mucho sobre el tema, digamos que es a la vez el mensaje que quiero lanzar, y aunque voy a intentar aportar algún elemento que no se suele tener en cuenta cuando en las redes sociales se hacen estos análisis sobre si tal película gana o no, realmente lo único que estoy haciendo es arañar la superficie porque no conozco tanto el mercado cinematográfico como para poder hacer un estudio completo de lo que supone un balance, digamos, de resultados de lo que es una película de las que se estrenan en los cines. En primer lugar, ¿por qué nos interesa saber si una película recauda más o menos o si gana más o menos dinero? Al fin y al cabo, a nosotros eso nos debería dar igual, ¿no? Realmente uno sabe que Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, el hombre murió pobre como una rata y uno puede seguir disfrutando de sus cuadros independientemente de que esto le reportasen o no beneficios. Entonces, ¿por qué las películas nos interesa de alguna forma saber los resultados que tienen en taquilla, los resultados financieros? Desde luego no será para saber si la película es buena o mala. Sabemos que no hay relación directamente proporcional entre taquilla y calidad cinematográfica, o al menos no siempre, y tampoco es para saber si esa película ha ganado o no, porque claro, para saber si una película gana o no tenemos que tener en consideración muchos elementos más allá de la recaudación pura y dura en taquilla, y eso es precisamente de lo que quiero hablar. Pero volviendo al tema de por qué nos interesa, bueno, puede haber muchos motivos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me interesa saber porque me gusta mucho, más allá del cine como espectador, me gusta mucho conocer los entresijos de la industria y de cómo se hace una película, de cuál es su recorrido comercial, y esto también, pues evidentemente en esto entra en juego pues en la parte de la recaudación. Por otra parte, pues lo normal es que si nos gusta una película, nos gusta un director, nos gusta un personaje, nos gusta una saga, pues queramos que este producto que se lanza, porque al fin y al cabo no olvidemos, amigos, que la cinematográfica es una industria como otra cualquiera y está aquí para ganar dinero, y si no hay beneficios no sigue, pues evidentemente nos interesa que estos productos, si queremos seguir viéndolos, si queremos siguientes entregas, si queremos ver más películas de este director, pues evidentemente nos interesa que este director o esta película gane pasta para que tenga continuidad en la industria y las productoras sigan apostando por ellos en función de los beneficios que han obtenido antes, porque si no se gana dinero, pues como digo, nadie va a poder financiar, nadie va a querer financiar los siguientes proyectos. Y luego también está otro de los motivos para saber si una película gana o no, o para querer saber si una película gana o no, es el del puro hooliganismo en el que está metido hoy en día gran parte del fandom, gran parte de los espectadores, que quizá tenga su mayor exponente pues en los detractores o aficionados de DC y los de Marvel. Al fin y al cabo, cada vez que estrena una película, y ahora tenemos un caso muy claro y muy reciente que es la competición que va a haber entre Black Adam y Wakanda Forever, pues queremos ver que la película del rival factura menos que nosotros o que la nuestra para darle los morros o para demostrar que de alguna forma que nosotros lo estamos haciendo mejor que el otro y no viceversa. Como digo, esto tampoco tiene mucha trascendencia para saber si una película es mejor que la otra, porque ya he avisado que no tiene nada que ver y todos lo sabemos, pero bueno, es cierto que nos gusta esa rivalidad, o hay gente que le gusta esa rivalidad desde mi punto de vista llevada a un extremo ya de quién recauda más y de si lo tuyo es mejor que lo mío. Esta rivalidad desde mi punto de vista solo existe entre los aficionados. Creo que ni Marvel odia a DC ni DC odia a Marvel, por decirlo de alguna manera, como productoras me refiero, sino que creo que tiene una competencia. Evidentemente todos querrán lo mejor para su empresa, pero no creo que ninguna de las dos quiera que se hunda a la rival, por mucho que haya fans enloquecidos que sí lo deseen. En cualquier industria, cuando tú tienes un negocio de cualquier tipo, lo que quieres es saber que hay negocio dentro del sector que tú trabajas. Seguramente a Marvel no le gustaría que DC no recaudase nada, porque eso significaría que de alguna forma el público del género de superhéroes ha descendido o ha desaparecido, y eso tampoco es bueno para ella. Evidentemente, el que trabaja en la industria, sea zapatero, sea carnicero, quiere que la gente compre zapatos y compre carne, y evidentemente logra lo posible para que su porción o su parte de mercado sea la mayor posible, pero a nadie le interesa que el resto de zapaterías desaparezcan, porque la señal que esto estaría evidenciando desde luego no es positiva para ninguno. Pues bien, sea cual sea la razón por la que nos interesa estar al tanto de cuánto gana una película, lo que el siguiente paso es tener claro si tenemos los elementos de juicio suficientes para poder nosotros
analizar esto, ¿no? Yo trabajo en una empresa de hostelería y bueno, más o menos conozco, supongo, bastante más cómo funciona por dentro de una empresa de hostelería que el simple cliente que va a un bar o a un restaurante. Por esta razón, si en uno de los bares de la empresa en la que yo trabajo apareciese un cliente borracho en la barra que intentase sacar conclusiones de cuánto gana mi empresa o qué beneficio le queda de una Coca-Cola, teniendo en cuenta cuánto la pagamos al distribuidor de Coca-Cola y por cuánto la vendemos, pues no podría por menos que reírme, porque ese cálculo sería ridículo y muy simplista, porque este señor no tiene ni idea de, más allá de lo que me cuesta la Coca-Cola, qué costes tengo en la empresa. Y esto pasa un poco con el cine, ¿no? Somos un poco, pues, estos cuñados borrachos de barra que decidimos que si esta película ha recaudado 200 millones y ha costado 100, pues ha ganado 100. Las matemáticas no engañan, amigos, pero en este caso no es que no engañen, sino que estamos haciendo un análisis ridículo de gente que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, como es el caso de casi todos nosotros en la mayor parte de las ocasiones. Y así, pues para la industria somos esos borrachos de barra que miramos en Box Office Mojo la recaudación de una película, miramos en Google y encontramos por ahí de alguna manera el presupuesto que ha manejado, y ya aparte de ahí pretendemos hacer los números y el balance y la cuenta de resultados de la empresa como si esto fuera tan sencillo. Pues no, amigos, no lo es, y creo que para empezar, para sentar las bases de un análisis mínimamente sólido o con cierto criterio, tenemos que tener en cuenta una cosa que, por sorprendente que me resulte, sigue sin manejarse en estos debates que muchas veces veo por internet. Una cosa es la facturación y otra cosa son los beneficios. Es decir, no tiene nada que ver lo que una empresa vende con lo que una empresa gana. Hay industrias que manejan unos márgenes de beneficio que nos pueden parecer ridículos, de un 2, un 3, un 5, un 10%. Es decir, de cada 100 millones que vendes, ganas 2, 3, 4 o 5. Eso significa que hay muchos costes ocultos que no entendemos, no manejamos, que no tenemos por qué conocer tampoco, pero que desde luego nos deberían hacer sentir un poco humildes y ser conscientes de estos antes de lanzarnos a hacer cálculos de cuánto gana una película o no. Y el cine es una industria como cualquier otra, ¿no? Y tiene sus características y sus márgenes y como digo, sus peculiaridades. Los costes no dejan de subir, no han dejado de subir en los últimos tiempos, las estrellas ganan más que nunca, los efectos especiales son cada vez más caros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta, aunque de esto lo haré un poquito más tarde con más amplitud, que en los años 20 o 30 del siglo XX, cuando el cine estaba en su esplendor máximo, en los inicios, pues había una situación de monopolio. Entonces las productoras rodaban la película, la pagaban, la distribuían y la exhibían en unos cines que eran suyos, con lo cual casi toda la pasta que se recaudaba en toda la cadena de exhibición de las películas, pues se la quedaban ellos. Esto cambió en los años 40 con las leyes antimonopolio, y aunque ahora se ha relajado un poco, pues en general las productoras no son las dueñas de los cines ni son la propia distribuidora. Ya os digo que hay particularidades, pero a grandes rasgos tenemos que entender que más allá de la productora, que es la película que rueda y paga la película, hay varios actores que intervienen en toda esta cadena y que evidentemente no están ahí por amor al arte y que tienen que llevarse su parte del pastel. También tenemos que tener en cuenta que, aunque esto es algo que no se suele decir, pero es cierto, gran parte de las películas que rueda una productora al año que estrena pierden dinero. Entonces, claro, las productoras tienen que intentar ganar toda la pasta posible, pues para cubrir también esas pérdidas, ¿no? No todo es Endgame, no todo es Avatar, no todo es Batman, no todo son películas de Spielberg, no todo son películas de gran presupuesto y de gran facturación y grandes beneficios. Hay muchas películas caras o baratas que pierden dinero, y evidentemente eso es un lastre para las cuentas de resultados de estas productoras, que tienen que compensar con películas que sí ganan pasta. Con lo cual, cuando tengo una película que gana dinero, pues lo tengo que aprovechar, digamos, parte de ese dinero es para compensar pérdidas que me ha producido otros estrenos. Pues bien, para calcular con un poquito de rigor, ya os digo que esto es simplemente arañar la superficie, es simplemente dar una visión de que no todo es tan sencillo como a veces pensamos, y dar unas pinceladas de partidas de gastos y de facturación o de ingresos que no solemos manejar, pero que hay que tener en cuenta. Como digo, para hacer un cálculo un poquito más sólido del que solemos hacer, vamos a empezar con el tema de los gastos. Evidentemente, el mayor gasto cuando se hace una película es la propia película en sí, es el presupuesto, lo que, digamos, nos ha costado la película, pagar a los actores, a los guionistas, el rodaje, el director, efectos especiales, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la producción y preproducción. Tenemos en cuenta que hay películas que antes de rodarse, pues llevan años preparándose y hay un coste de gente que está trabajando en ella, pagar licencias de obras, si se trata de una adaptación de una novela, de un cómic, pagar al guionista que está trabajando durante años antes de que se empiece a rodar, y toda la gente que trabaja en el diseño de la película, etcétera. Un montón de peña que trabaja y que cobra y que evidentemente hace que los presupuestos pues se disparen. Nosotros en general
por lo menos de la industria de Hollywood, tenemos acceso a los presupuestos que se manejan. Aquí en España no sé si esto está tan claro, porque aquí ya sabemos que siempre hay mucho oscurantismo con tema de pasta, tanto de lo que cuesta una película como lo que recauda, aunque bueno, en las páginas del Ministerio de Cultura esto se puede ver. Pero bueno, supongamos que los presupuestos que manejamos o que nos ofrece la información de Internet o de Box Office, pues son los correctos. Que esto entiendo que habría que hablar, ¿no? Porque al fin y al cabo, también el presupuesto de una película, lo que maneja, lo que ha costado, también es un atractivo comercial, ¿no? Por arriba o por abajo. Evidentemente, decir que la película que he hecho es la más cara de la historia, pues evidentemente siempre tiene una repercusión para el espectador y la gente dice, ay, pues vamos a verla, porque coño, si ha costado tan cara, tiene que ser espectacular. Y que por abajo también, ¿no? Es como cuando el mariachi de Robert Rodríguez se comercializó, entre otras cosas, diciendo que le había costado $6.000. Bueno, yo he leído por ahí varias cosas que dicen que es imposible acabar una película por $6.000 como el mariachi. No sé lo que le costaría, igual fue el rodaje, pero luego hay que revelar, hay que producir, hay que postproducir, hay que montar, etcétera. Bueno, lo que quiero decir con esto, independientemente de que estas cifras sean correctas o no, es que también hay que tomarlas, pienso yo, con cierta cautela, porque no sabemos hasta qué punto la productora está interesada en maquillarlas hacia arriba o hacia abajo, pues como, digamos, reclamo comercial. Pero bueno, demos por hecho que estas cifras son las correctas. Vemos una película que ha costado $100 millones de presupuesto. ¿Estos 100 millones son 100 millones realmente? Porque claro, yo me podía comprar una casa de 300.000 euros. ¿Cuánto te ha costado la casa, Iñaki? 300.000 euros. ¿La has pagado al contado? No, he pedido una hipoteca. Entonces no te ha costado 300.000 euros porque al final vas a pagar 500 o 600. Con las películas pasa lo mismo, no todas las productoras tienen liquidez suficiente como para pagar a tocateja lo que cuesta hacer la película, recurren a vías de financiación, a créditos bancarios, etcétera. Los bancos, ¿qué les pasa? Que tienen esa manía de cobrar intereses, quieren cobrar y evidentemente si te dejan 100 millones, les van a tener que devolver 105, 110, 115, 120, depende de lo que tardes en devolvérselo. Por eso hoy en día existe esta especie de sensación de carrera de velocidad de las películas. Tienen que recaudar rápidamente porque hay muchos costes, hay muchos temas financieros, muchos intereses que pagar y evidentemente si recaudas la pasta el primer fin de semana vas a pagar menos intereses que si las pagas dentro de 6 meses. Antiguamente las películas no eran tan caras. Antiguamente en general los mayors trabajaban con recursos propios, ponían la pasta a ellos y evidentemente no tenían esa necesidad de devolver créditos, con lo cual pues las películas tenían otro recorrido y eran carreras de más de fondo. Las películas estaban meses en los cines, tanto en España como en Estados Unidos, y se iba recuperando el dinero poco a poco, pero ahora mismo eso no puede ser. Si meto 300 millones en una película, los tengo que recuperar a toda velocidad lo antes posible. De ahí esto que antes no existía tampoco, de estrenar en 10.000 salas de golpe para conseguir recaudar toda la pasta posible en el menor tiempo posible también. Entonces tenemos presupuesto y tenemos costes financieros que hacen que el presupuesto, pues evidentemente, sea más elevado que el coste simple de lo que ha costado la película. Tenemos el tema de la publicidad, la promoción. Esto, bueno, es bastante complejo. Hay quien dice que puede ser, depende de la película, hasta un 50% del presupuesto. Yo no lo sé. Tampoco sé si en todos los casos esta partida se contabiliza aparte, va dentro de ese presupuesto del que hemos hablado. Es cierto que cuando se trata de la promoción local en algunos países, pues evidentemente son las propias distribuidoras las que asumen parte de esta promoción. Pero bueno, en cualquier caso, es una pasta que no conocemos cuál es, que no sabemos qué cantidad supone y que evidentemente a la hora de establecer una cuenta de resultados, decir cuánto hemos ganado con esta película, pues es importante tenerla en cuenta, sobre todo en lanzamientos que son globales, que funcionen a nivel mundial y películas que estrenan prácticamente en todo el mundo a la vez, y esto tiene un coste de promoción bastante potente. Es cierto que hoy en día pues Internet ha facilitado bastante las cosas, ¿no? Todos conocemos el caso, por ejemplo, de Spider-Man No Way Home, de la que estuvimos hablando durante meses, gracias a las filtraciones reales o no reales o manipuladas, y evidentemente entre todos en las redes sociales pues se le hizo bastante promoción a esta película. Evidentemente no voy a ser tan ingenuo de pensar que toda esta promoción vino de particulares, habría gente detrás, expertos de agitar a las masas de Internet para mover estas filtraciones, estos rumores, y que la película siguiese viva o estuviese viva mucho antes de estrenarse. En cualquier caso, entiendo que esto tiene un coste, pero posiblemente sea mucho más barato que el que supone lanzar trailers continuamente durante 6 meses, 8 meses, que eso es inviable y nadie lo hace. Pero bueno, esta promoción, digamos, de Internet, más o menos sencilla y más o menos barata, funciona para quienes funcionan. No todo el mundo está metido en Internet y hay que llegar también a otros públicos que no viven como nosotros, pegados todo el día a las redes sociales, y a la que también hay que captar con otro tipo de medios, sean trailers, sean cartelerías, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos
presupuesto, tenemos costes financieros de ese presupuesto y tenemos promoción y publicidad. Antiguamente, cuando se trabajaba con celuloide, pues claro, las películas se transportaban en estas bobinas enormes a los cines, que las colocaban en los proyectores y las proyectaban. Como he dicho antes, el sistema de exhibición o del recorrido de una película cambió, ¿no?, a lo largo de los años. En los años 50, 60, 70 se lanzaban pocas copias que iban rulando por los cines. En Estados Unidos, pues igual la película desde que empezaba en un estado en el que se estrenaba hasta que llegaba a otro pasaban meses, y en España pasaba un poco igual, ¿no? Os acordamos de aquellas películas que ya llevaban tiempo exhibiéndose y que entre bobina y bobina pues presentaban esos cortes, esos saltos, fruto del desgaste y las proyecciones sucesivas, así como las rayas. Esto cambió en los 70 con la llegada de los blockbusters como Tiburón o Star Wars. Pues evidentemente la industria se dio cuenta de que, coño, si estreno en 4, 5, 6.000 o 7.000 salas a la vez, pues la pasta que recaudo de golpe es mucho mayor, la tengo antes en mis bolsillos, y eso supuso recaudar más dinero en menos tiempo, pero también que el ciclo de exhibición de las películas, pues lógicamente fuera más corto que el que era antes, ¿no? ¿Esto qué conllevaba? Que en los 50 yo podía hacer igual, no sé, 200 copias para todo Estados Unidos, y con este sistema de lanzamiento simultáneo en todo el planeta o en todo el Estados Unidos, por ejemplo, pues tenía que hacer 4, 5, 6.000. ¿Qué pasa? Que las copias de celuloide eran muy caras. Yo me acuerdo en los años 80 o así, leer alguna entrevista, algún artículo en el que hablaban de que cada copia costaba pues 1 millón de pesetas, que serían 6.000 euros ahora. Imaginaos con la inflación, pues 10, 12, 14.000 euros por cada copia, multiplicado por 7, 8, 9.000 copias que se hacen al momento. Una pasta. Ahora mismo esto ya no sucede. En general casi todo el soporte de vídeo es digital. Sí que hay cines que trabajan con streaming, pero bueno, la mayor parte son archivos digitales, que son una especie de discos duros que se colocan en los proyectores y de ahí se proyectan en pantalla. Entiendo que esto es mucho más barato que el celuloide, pero también entiendo que tiene su coste generar, pues no sé, cuando se estrene Wakanda Forever, pues no sé, 7, 8.000 unidades de estas de memoria que hay que distribuir entre los cines. Entiendo que es más barato, pero también entiendo que es una pasta y que tampoco tenemos ni idea de cuánto cuesta a los, no sé si productores o exhibidores o distribuidores. Imagino que esto ahí se reparte un poquito el coste. Hay otro tema del que también, pues yo me pregunto, ¿no? Vamos a ver, Endgame, por ejemplo, ¿no? Rodamos Endgame, nos cuesta 300 millones de presupuesto y la estrenamos. ¿Qué ocurre? Que Robert Downey Jr. tiene un variable sobre la facturación de, no sé, un 3%, un 2% o lo que sea, que lo supone cuando acaba la película 80 millones. Chris Hemsworth tiene otro, Chris Evans tiene otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que cuando se estrena la película y nos dicen que Endgame tiene un presupuesto de 300, ese variable no sé si está contemplado o no, porque claro, no se ha estrenado la película, no sabemos en ese momento cuánto va a cobrar Robert Downey Jr. porque depende de cuánto va a facture la película, con lo cual entiendo también que ese presupuesto en principio, o a ese presupuesto inicial hay que sumarle también el variable que cobra esta gente, que en estos casos, recordemos también la movida que hubo con Scarlett Johansson cuando se estrenó La Viuda Negra, pues también es una cantidad importante, ¿no? Así que tenemos otra partida que añadir más a los costes de la película. También está el tema, pues en los casos que corresponda, cuando llega una película a España, por ejemplo, pues que hay que doblarla, eso también cuesta su dinero. Creo que en ese caso esto más que de la productora es cuestión de la distribuidora que distribuye, que ha comprado los derechos para la película en España, y bueno, en cualquier caso es más dinero que nos cuesta poner la película en pantalla. Y hay otra cosa importante también, ¿no? Evidentemente Disney, por ejemplo Marvel o Warner, evidentemente sus productos, vamos a ceñirnos al cine de lo que estamos hablando, aunque son empresas enormes con muchas divisiones que comercializan otras muchas cosas, pero bueno, vamos a centrarnos en el cine. Warner lanza Black Adam, ¿vale? La película cuesta tanto, pero ¿qué ocurre? Que Warner tiene unas oficinas centrales de la leche en la que hay porteros, hay guardas de seguridad, pagan un alquiler, tienen unos costes de luz, hay secretarias, hay gente que trabaja allí, que no trabaja directamente en la película, pero que lógicamente tiene que cobrar un sueldo y la pasta sale de las películas. Yo en los restaurantes que llevamos nosotros, por ejemplo, tenemos unos costes de central y cada restaurante paga un porcentaje de lo que factura de los costes de la central. Con lo cual, de lo que facture Black Adam, pues no sé si un 1, un 2 o un 0,2% va para pagar sueldos de las centrales de Warner DC. Con lo cual es más pasta que mordemos de la recaudación de la película para pagar costes de la empresa. Y esto por el lado de los costes, ¿eh? Ya os digo que no quiero ser completista ni doy por hecho que entienda esta industria como para poder serlo. Hablo de cosas, digamos, pues evidentes,
que a veces no se manejan, pero que están ahí y que hay que tener en cuenta. Si alguien tiene más información sobre esto, yo encantado de que pongáis comentarios ampliando estos datos para cosas que evidentemente yo aquí no he contemplado, pues porque ya os digo que mi conocimiento es el que es el de un aficionado como otros, que simplemente quiere resaltar el hecho de que estamos haciendo el tonto, entre comillas, cuando hacemos estos cálculos de si a X le resto Y, lo que me queda es Z, cuando no es así. Hemos visto un poco el tema de los costes, vamos al tema de la recaudación, de la pasta que una película consigue. Vamos a ceñirnos de momento a lo que es la exhibición en salas, ¿vale? La exhibición en salas, cuando decimos que esta película ha recaudado tanto dinero, 1.000 millones, vamos a ser redondo, es lo que ha recaudado el cine en concepto de venta de entradas. ¿Qué ocurre? Que en la cadena de comercial, digamos, de una película en salas de cine, hay varios actores que intervienen. Tenemos por un lado la productora, que es la que hace la película, la que contrata a la gente, la rueda, paga el presupuesto y de una idea inicial mete una pasta y el resultado de esto es una película de hora y media o 2 horas. Esa película la tiene que vender. El siguiente paso son los distribuidores. Los distribuidores son empresas que tienen acuerdos con la productora para distribuir sus películas en distintos países. Esta gente compra los derechos de la película para España, por ejemplo, y tiene acuerdos con salas de cine, con cadenas de cine, con cadenas de distribución de soporte doméstico, con ahora mismo plataformas de streaming también, y con todo tipo de canales por los que pueda distribuir la película. Pago un dinero por la licencia, me la llevo a España y, digamos, se la dejo o se la vendo o se la rento o se la alquilo la licencia a estos exhibidores, ahora mismo las salas de cine. La sala de cine coge la película y la exhibe. Y normalmente, como se hace esto, es no se paga un fijo por la película, sino que se paga un porcentaje de facturación. Este porcentaje varía. Evidentemente, yo, si soy Marvel y estreno la nueva película de Spider-Man, pues mi capacidad de gestionar, digamos, de negociar con la sala de cine es mayor. Le puedo exigir un mayor porcentaje porque la sala de cine va a estar deseando exhibir mi película. Si soy una productora independiente española que haga una película, digamos, en euskera, pues evidentemente tendré que ceder más porcentaje porque la sala de cine posiblemente sea más reacia a exhibirla y salvo que le dé más parte del pastel, suponiendo que la acepte, no la va a aceptar, ¿vale? Con lo cual, pues ya os digo, las grandes productoras, las grandes blockbusters se llevan una parte del porcentaje más alta que las independientes, pero esta parte del porcentaje también varía. Evidentemente las salas de cine quieren películas que atraigan mucha gente y pagan un porcentaje mayor, pero si la película está más semanas en pantalla, normalmente ese porcentaje que la sala paga a la productora o a la exhibidora, perdón, o a la distribuidora es menor. El primer fin de semana Wakanda Forever se habrá llevado, no sé, un 70% Marvel y el 30% al cine, por ejemplo, pero si la tiene 6 meses, pues posiblemente estos porcentajes varíen y la sala se lleva más tiempo por, digamos, aguantar la película, algo que a Marvel le interesa y Marvel se lleva menos. Pues bien, lo que se recauda es todo en concepto de venta de entradas, es decir, si una película recauda 1.000 millones, y aquí está el error básico que comete mucha gente cuando analiza estas cosas, esos 1.000 millones no van para la productora. Si Wakanda Forever recauda 1.000 millones, Marvel no ve 1.000 millones. Esos 1.000 millones los ha recaudado el cine. Como si yo en un restaurante vendo una Coca-Cola a 3 euros, el distribuidor de Coca-Cola seguirá cobrando 1, que es lo que me cuesta a mí comprársela. No se va a llevar los 3, se lleva una parte. En los cines, como digo, trabajando a comisión, lo que más o menos establece es que de lo que se recauda en cines, a la productora llega la mitad, ¿vale? Como os he dicho, producción, exhibición y distribución son ahora mismo normalmente empresas distintas, todos son empresas que quieren ganar dinero y todos se llevan su parte, con lo cual la parte que llega a la productora normalmente, a grandes rasgos, es la mitad. Por eso cuando decimos ha costado 200 millones, se ha recaudado 300, ha ganado 100, no, está perdiendo 100 millones a grandes rasgos, ¿vale? Haciendo la cuenta de la vieja. O al menos está perdiendo mucha pasta porque si descontamos todos estos costes que la película tiene, para que una vez eliminados o subsanados todos los costes realmente me quede pasta, tengo que recaudar bastante más del doble de lo que me ha costado en general. Evidentemente no todas las películas tienen los costes de una superproducción de estas. Como os digo, si yo rodeo una película con mis amigos que me cuesta 100.000 euros, pues evidentemente tengo mucho menos costes, igual con recaudar 200 o 300 pues ya gano pasta. Pero bueno, hablamos de películas de grandes estudios en general, que es el tema que normalmente nos interesa, ¿no? La gente no se suele poner a debatir
cuánto ha costado, cuánto ha ganado la última película de un director valenciano que acaba de salir de la universidad, sino que hablamos de grandes estudios. Pues bien, y esto respecto a lo que tiene que ver el ingreso en salas, que esto sí más o menos se suele saber. Ya os digo, Ministerio de Cultura aquí en España, o Box Office o páginas similares, nos dicen cuánto ha recaudado toda película normalmente en tiempo real. ¿Qué pasa? Que hay otra partida muy grande de la cual, al menos yo, y entiendo que los profesionales lo sabrán, tendrán acceso, pero creo que en general los aficionados de a pie no tenemos acceso. ¿Cuánto factura una película en concepto de distribución doméstica? Cuando el boom de los videoclubs, en los 80 y 90... las películas, muchas de ellas recaudaban mucho más dinero en el formato doméstico que lo que se recaudaba en los cines. Volvemos a decir lo mismo, si yo voy al videoclub y alquilo la película por 300, iba a decir 300 pesetas, que mayor soy, por 3, 4 o 5 euros, o la compro del DVD por 20 euros, evidentemente ese dinero no va para la productora, la tienda tiene que ganar, el distribuidor tiene que ganar, etcétera. Es una parte en la que va la productora, pero es cierto que durante aquellos tiempos maravillosos, pues había muchas películas que recaudaban mucho más en casa, digamos, que lo que recaudaban en los cines, lo cual era una partida muy importante de la cual ahora mismo no tenemos ni idea. Yo puedo ir a ver, voy a una página web y veo que Avatar, que es la película más taquillera de todos los tiempos, pues ha recaudado 2.900 y pico millones de dólares, pero no tengo ni idea de cuánto ha recaudado en venta de DVDs, en sus distintos formatos, en plataformas de streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte no la conocemos y es una parte muy importante como para que la obviemos a la hora de sacar conclusiones de si una película ha ganado dinero o no. Luego es curioso, hay formas de conseguir que una película, al menos una película no, más o menos pequeña, no pierda dinero, aunque sea un fracaso en taquilla, ¿no? En Netflix tenéis un documental muy interesante que se llama El banquero de Hollywood, que habla de un banquero holandés que se metió en el tema de la producción de cine, de películas en Hollywood, y bueno, desarrolló un sistema que ya se había conocido, o sea, no era nada novedoso, yo ya lo había leído alguna vez de algún otro productor, que consistía en adelantos sobre el derechos de distribución. Es decir, imaginaos, yo rodo una película, o voy a rodar una película y presento el proyecto a una distribuidora española y le digo, oye, mira, voy a hacer esta película con este actor, con este no sé qué, y te vendo los derechos, no sé, por $1.000.000, ¿vale? Si a la productora, si a la distribuidora de aquí le interesa, pues me paga $1.000.000 por los derechos de exhibición o de distribución de esta película. Esto lo puedo hacer en España, en Francia, en Italia y tal. Y así pues reúno una pasta que puede ser suficiente para pagar la película, con lo cual me aseguro que ruedo la película, tengo cubiertos los gastos, tengo cubiertos los costes, y aunque luego la película en España no recaude ese $1.000.000 que me ha pagado el distribuidor por los derechos, pues yo ya tengo el millón trincado y no pierdo pasta. Esto ya lo había hecho algún otro productor, un libro de William Goldman que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood, tiene 2 partes y ya habla de un productor que se llama Joseph Levine, creo que era, y que rodó, por ejemplo, El Puente Lejano, creo que era Un Puente Lejano, la película esta de la Segunda Guerra Mundial, que estaba llena de estrellas y que con ese, digamos, con ese catálogo de estrellas que iban a trabajar en la película, pues lo vendió a un montón de gente por el mundo y evidentemente ya, digamos, que se consiguió cubrir los costes de la película, incluso tener beneficio, y sabiendo que aunque la película resultase regular en taquilla, él ya tenía la película pagada, con lo cual no iba a perder dinero. Es más o menos lo que hizo lo que hacía la Canon, ¿no? Durante mucho tiempo la Canon legítimamente hacía esto. Si iba a Cannes, vendía, pues ya sabemos, voy a hacer Spider-Man, voy a hacer Masters del Universo, voy a hacer Superman. La gente le paga una pasta, porque normalmente los que van a los... imagino que esto todos lo sabéis, pero los festivales de cine son esto. La gente va a los festivales de cine, presenta una película para que los exhibidores de otros países o de distintos países vayan y digan, me interesa esta película, te compro los derechos para llevarla a mi país. La Canon hacía esto, estos simpáticos primos hacían esto, vendían la película por anticipado, vendían los derechos de una película que no habían rodado todavía y ya tenían pasta pues para emprender el rodaje de la película. Esto funcionó durante un tiempo, mientras el dinero que recaudaban realmente lo empleaban para pagar esa película que habían vendido, pero llegó un momento en que esto se convirtió en una especie de estafa piramidal y la pasta que recaudaban para Spider-Man, que no se llegó a rodar nunca, pues la metieron en Superman 4 y así al final la empresa colapsó porque no consiguió, digamos, poder afrontar los compromisos que había asumido, y muchas películas por las que ya había cobrado para rodar no llegaron a rodarse nunca. Pero bueno, lo que digo es que hay formas de financiar películas que no sea simplemente invertir y a ver qué pasa, que te aseguran de alguna forma pues no perder o perder menos.
Luego tenemos otra forma de generar ingresos más allá de lo que es la venta de entradas sin más, que es pues esto que llama el product placement. Tenemos a James Bond con su Audi o con su Heineken, o tenemos los móviles, tenemos la marca de Coca-Cola en un cartel del fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo pasta, puede parecer que aparece por casualidad en la película, pero hay gente que se dedica a ofrecer a las marcas pues espacios, emplazamientos en sus películas, pues que al fin y al cabo es promoción, sin más, y que eso pues al fin y al cabo puede ser en muchas películas también una mordida o una partida importante a la hora de conseguir beneficios aparte de las entradas, sin más. Luego está el tema de la sinergia, ¿no? Las empresas ya hoy en día, las productoras de cine, no se dedican únicamente al cine, casi todas las mayores, por no decir todas, son parte de grandes corporaciones que tienen un montón de empresas diversificadas y que muchas de ellas no tienen nada que ver con el cine ni mucho menos. Incluso en algunos casos la división de cine es minoritaria y no supone para ellos la mayor parte de la facturación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las películas se utilizan pues para vender otras cosas. Todos sabemos que hace años pues en todas las películas de Sony pues aparecía el portátil Vaio, que era la marca que comercializaban ellos, o puede aparecer la PlayStation, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es en una película de Spider-Man pues utilizarla para comercializar otras cosas. Estos son un poco como spots, ¿no? Anuncios. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno hace un anuncio para televisión, un spot vendiendo, no sé, zapatillas Nike, nadie espera ganar dinero con el anuncio en sí. El anuncio en sí es un coste, una inversión que cuesta un dinero, pero que no te va a hacer recuperar pasta con la exhibición del anuncio. Te va a hacer recuperar pasta con la supuesta venta de zapatillas que va a promover ese anuncio. Con las películas muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Las películas están hechas algunas no para ganar dinero, o no solo para ganar dinero con la exhibición, sino porque saben que la exhibición de la película de estreno va a conllevar una venta de merchandising que en muchas ocasiones es mucho mayor que lo que se recauda con las entradas. No vamos a hablar del caso de Star Wars y lo que supuso para George Lucas quedarse con los derechos del merchandising, pero evidentemente cuando el Batman de Tim Burton generó un merchandising enorme, que sí, la película fue un exitazo de ventas, pero se recaudó mucho más con camisetas, tazas, muñequitos, etcétera, 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 como ha pasado con todas las grandes franquicias en general hoy en día, ¿no? Star Wars, Parque Jurásico, las películas de Marvel, para que os voy a contar, uno se mete un Disney Story y ya ve lo que supone y hasta qué punto las películas de Marvel son en cierta forma anuncios para vender otras cosas, licencias para videojuegos, licencias para juegos de mesa, cómics, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo de artículos que se pueden derivar de esa franquicia o de esa película, que al final también hay que tener en cuenta para el análisis, porque puedo decir, esta película se ha pegado una hostia en taquilla enorme, ya, pero es que ha vendido 200 millones de muñequitos. Entonces, evidentemente, esos muñequitos que se venden, ese merchandising que se vende, viene de la película, con lo cual hay que tener en cuenta, de cara a analizar si esa película ha sido un éxito o no, también hay que tener en cuenta toda esa venta asociada de merchandising o de segundos o terceros artículos que vienen derivados de la exhibición de la película. También hay que tener en cuenta que algunas veces, pues habréis visto todos, ¿no? Nos hemos ido a rodar a Vancouver, nos hemos ido a rodar a Alaska, nos hemos ido a rodar a Australia. ¿Por qué? ¿Nos apetecía conocer mundo? Sí, tal vez. ¿El escenario era mejor para la película? Por supuesto. ¿Pero qué pasa? Que también había exenciones fiscales, subvenciones, etcétera. Hay estados o hay organismos públicos o no públicos que subvencionan ciertas películas o ciertas empresas, con lo cual igual ruedas una película en Nueva York y no te dan un duro, por poner un ejemplo, no tengo ni idea, pero te vas a rodar a Cincinnati y hay pues hay unas subvenciones que te pagan parte de la película o te dan un dinerito, que está muy bien porque es costes que reduces. Y es que el tema fiscal es muy importante, porque si cogemos todo el apartado de costes del que hemos hablado y todo lo demás de lo que no hemos hablado, que no tengo ni puta idea, y cogemos todo el tema de inversiones del que hemos hablado más el que no hemos hablado porque no tengo ni puta idea, pues al final nos sale que nos ha costado tanto la película, incluido todos los conceptos, y hemos recaudado tanto de la película, incluidos todos los conceptos. Nos queda una cantidad que es X. Vamos a suponer que este X es positivo. 20 millones. ¿Qué ocurre, señores, cuando ganamos dinero en el mundo? Que hay que pagar impuestos, que tampoco lo tenemos nunca en cuenta. Si una película ha ganado 100 millones, posiblemente, imagino que Warner o Marvel tienen unos contables de la hostia e intentarán pagar lo menos posible, pero de esos 100 millones de beneficio que han conseguido, posiblemente aprovechen para desgravar pérdidas de otras películas, etcétera, etcétera, pero hay que pagar. Y
por poner ejemplo, pues igual de los 100 millones que he ganado, pues tengo que pagar el 20% de impuestos, como hacemos todos, y al final ya no son 100 los que gano, sino son 80. Como os digo, un puzzle muy complicado, con un montón de piezas que habría que conocer muy bien el puzzle para saber cuáles son, y del que yo, como os digo, no he hecho más que arañar un poquito la superficie, pero sí me gustaría transmitir la idea de que tenemos que dejar de hacer estas tonterías de análisis de ha recaudado 2, ha costado 1, pues ha ganado 1, porque esto es mucho más difícil y mucho más complicado que todo esto, y mucho más apasionante también, porque vamos a engañar, ¿no? Tenemos que dejar de hacer esto porque al fin y al cabo pues seguimos siendo el borracho, el cuñado borracho, la barra del bar, dándose las de listo y sin tener ni puta idea de lo que habla. Evidentemente, si coges el caso de una película que ha recaudado 1000 y pico millones, pues evidentemente creo que es obvio que ha ganado dinero. ¿Sabemos cuánto? No, pero evidentemente está claro que habrá ganado dinero. De la misma forma que una película que ha costado 200 y recauda 7, pues por muchos cálculos y mucha información que tengamos o que no tengamos, pues la conclusión obvia es que ha perdido pasta en general. Pero más allá de la pasta o de la no pasta que ha ganado, de qué cantidad de millones han ganado o perdido, hay un concepto más subjetivo que se llama éxito y que también solemos manejar. Esta película ha sido un éxito, ha sido un fracaso, ha ganado X dinero, con lo cual ha sido un éxito, ha perdido tanto, con lo cual ha sido un fracaso. Si es complicado que sepamos cuánto ha ganado o perdido, que sepamos si ha sido un éxito o no, es, desde mi punto de vista, incluso más complicado. Y os explico mi punto de vista. Primero hay que tener en cuenta o pensar qué es un éxito, y segundo, quién decide si esto es un éxito o no. Vamos a ver, si yo me gasto 200 millones de dólares en una película y gano 5, después de todo lo que hay que pagar, pues evidentemente me dirá, oye, has ganado dinero, ¿no? Sí, he ganado dinero, he ganado 5 millones. He arriesgado 200 y he ganado 5. ¿Esto es una buena inversión? No. Evidentemente he ganado dinero, pero el riesgo que supone ganar esos 5 millones es desorbitado teniendo en cuenta el riesgo de lo que he invertido. Hay muchas formas más fáciles de ganar 5 millones teniendo 200 que hacer una película, y mucho más seguras. Con lo cual, el que tenga beneficio de la película no significa que haya tenido éxito, porque en este caso, este ejemplo que os pongo, desde luego no creo que nadie pudiera calificar eso de éxito. Y por otra parte, aparte de la cifra de que se gana, hasta qué punto es un éxito o no, el quien tiene que decidir esto, evidentemente es el que arriesga la pasta, no nosotros. Para nosotros igual ganan esos 5 millones y dices, qué ricos, ha sido un éxito. Pero la empresa normalmente maneja otros baremos, ¿no? Evidentemente no es lo mismo ganar 1 millón cuando arriesgas 2 que ganar 1 millón cuando arriesgas 200. Y es que esto es muy subjetivo, ¿no? Es como el que va al colegio. Hay gente para quien aprobar una asignatura con un 6 ya es un éxito porque le cuesta mucho, y para quien es muy fácil, pues sacar menos de 9 lo considera un fracaso. Por lo cual, ya os digo, esto es muy subjetivo y no somos nosotros quienes lo juzgamos. Evidentemente, no es lo mismo recaudar 600 millones con una película de un personaje que no conoce nadie, a recaudar 600 millones de dólares con una película con un personaje muy conocido y del que esperas mucho más. Es por esto que ha habido tanto debate estos años de por qué Warner no hizo la segunda parte de Man of Steel si recaudó 600 y pico millones, que es una pasta. Es una pasta para ti, es una pasta para mí y para la mayor parte de la gente. Pero posiblemente, y a tenor de los hechos es evidente, para Warner el hacer una película después de tanto tiempo con Superman, pues esperaba más. Y esperaba más, quizá de forma irreal, pero esperaba más, bien porque era Superman, bien porque llevaba mucho tiempo sin hacerla, bien porque era una superproducción, o bien porque había otra empresa de cine haciendo películas de superhéroes que estaba recaudando bastante más que ellos, con lo cual sus expectativas eran mayores, y esos 600 y pico millones que en frío suenan muy bien, pues para ellos de luego no resultaron un éxito a tenor de los hechos, y es evidente que no fue porque no se lanzaron rápidamente a hacer la segunda parte, y todos los que estáis un poquito al tanto de este mundillo sabéis lo que pasó. Así que os digo, esto es un tema muy complicado y creo que deberíamos ser un poquito más mesurados todos antes de hacer análisis y sacar conclusiones tan precipitadas sobre lo que ha ganado una película, con si te he dado 2 y me llevo una, ha ganado 1, o decir esta película ha sido un éxito porque lo digo yo. Al final son debates muy de hooligans, muy de querer darte en los morros de porque mi película es mejor que la tuya, cuando ya ha quedado claro que la recaudación primero no tiene nada que ver con la calidad de la película, y muchas veces tampoco tiene que ver con los beneficios, porque ya os he dicho, hay películas que cuestan tanto dinero que por mucho que recauden no van a ganar pasta nunca, y películas tan pequeñitas que a nada que recauden pues van a ganar pasta. Entonces, como os he dicho antes, esto ha sido un repaso bastante superficial a un poco lo que es la industria o la cadena o todo el conglomerado este de exhibición y de comercial de una película, pero y como os he dicho antes, reconozco que mi conocimiento es el que es y hay mucho más detrás de lo que no tengo ni puta idea, que habría que tener en cuenta también. Pero sí que estaría bien por lo menos que asumamos nuestra ignorancia en este terreno,
que dejemos de hacer estas peroratas de es que este está ganado tanto y de esto ha sido un exitazo incuestionable y pues seamos un poquito más humildes, estudiamos un poquito más el tema y en cualquier caso pues dejemos de comportarnos como el borracho de la barra del bar. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.